Vamos a poner acá. Hoy vamos a hablar de lo que vos subiste, profe, para hacer después la autoevaluación. No, en realidad sí, no, un poco. Vamos a hablar de la última clase, que fue el tema de acceso abierto. Está bien, listo. Vamos a empezar a ver eso. Sí, no la subí justamente a propósito para tener esta clase primero. Y bueno, y después de la clase sí hay que ustedes puedan completar la evaluación, pero me parecía importante porque nada, es un tema que por ahí leyéndolo no se llega a comprender. Algunas cosas es mejor así charlarlas que por ahí leerlas. Entonces me parecía bueno tener la clase, repasar y sí ver algo también un poco práctico, mostrarles un poco lo mismo que está en la teoría en la clase, mostrárselos, navegar las páginas y mostrárselos. Así que cualquier cosa al final me preguntan. Bárbaro. Bueno, voy a compartir, me avisan si se ve bien. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, este tema que fue la última clase que abrí, que empieza como el tema del acceso abierto y de las publicaciones de acceso abierto, está dividido así, un poco a propósito en el temario de la materia, para darle importancia. Espérenme que me parece que está entrando alguien que no quiero dejar afuera. Ahí vamos. Ahí volvemos. Bueno. Les decía que está diferenciado en la clase a propósito, porque cuando uno hace un repaso de las fuentes, de los tipos de fuentes, o hace estas clasificaciones que por ahí nos gusta tanto hacer a las bibliotecarias y los bibliotecarios, de dividir y categorizar todo y decir, bueno, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes electrónicas, fuentes en papel, bueno, hay una parte de esa clasificación que podemos hacer, que es en la cual dividimos a las fuentes en fuentes, sobre todo hablando de lo digital siempre, ¿no? Porque esto del acceso abierto corre exclusivo para las fuentes digitales. Así que no lo piensen en las fuentes en papel. Es la de dividir a las fuentes en fuentes de acceso abierto y gratuito o fuentes pagas o comerciales. Entonces, para entender bien a qué se refiere esto de fuentes en acceso abierto y gratuitas, porque acceso abierto no es nada más que sean gratis, sino que quiere decir un montón de otras cosas más, es que vamos a repasar un poco esta clase. Para ponerlos y ponerlas así un poco en contexto de qué es el acceso abierto, bueno, primero tienen que saber que es un movimiento que ya tiene varias décadas de vida, que nació en el entorno científico y académico, o sea, en el entorno de personas que se dedican a la investigación o que se dedican a la educación en sistemas o en universidades, en institutos de investigación. Bueno, tiene que ver con ese mundo en particular. ¿Y qué fue lo que pasó? Los investigadores, las investigadoras, como la gente que se dedicaba a investigar en diferentes áreas del conocimiento, lo que se venían dando cuenta con el acceso a Internet, o sea, a partir del acceso a Internet, de todo lo que Internet y la web posibilitó en cuanto al acceso a las fuentes, al conocimiento, etcétera, etcétera, empezaron a notar que había como muchas diferencias entre por ahí los países que tenían un poder adquisitivo grande, que tenían recursos económicos para poder pagar y comprar algunos tipos de publicaciones,
y que esas publicaciones sirvan para que sus investigadores puedan investigar un tema y puedan, por lo tanto, producir nuevo conocimiento sobre ese tema. ¿Qué pasa? Si ustedes piénsenlo en chiquito, ¿no? Por ejemplo, trabajan acá en un instituto, no sé, en el Balseiro. Pongamos algo bien chiquitito en Argentina, en el Instituto Balseiro. Hay un investigador que está investigando X cosa. ¿Y qué pasa? Quiere ver qué antecedentes hay sobre ese tema, sobre eso que está investigando en Argentina y en el mundo entero. Bueno, empieza a buscar. ¿Y cómo hace la búsqueda? Bueno, empieza a buscar en bases de datos, empieza a buscar, a preguntarle a colegas, empieza a mandar correos electrónicos con colegas de otros países, empieza a buscar en internet. Si esa persona tiene acceso limitado a la producción del conocimiento sobre esa área en particular, lo que va a investigar y por lo tanto el conocimiento nuevo que puede producir va a ser limitado también, porque no está teniendo acceso a la totalidad de la investigación sobre esa área o sobre ese tema. Si en cambio esa persona trabaja en un instituto que puede pagar la suscripción a revistas, que puede comprar libros, que puede pagar el acceso a las bases de datos sobre la temática, etcétera, etcétera, esa persona va a poder hacer una investigación más exhaustiva sobre ese tema y por lo tanto llegar a otros resultados. Entonces, el acceso que los investigadores y la comunidad científica en general tenga a las publicaciones es lo que determina que después la producción de un país, por ejemplo, sea o no buena o de calidad. ¿Y por qué digo buena o de calidad? Porque pueden ser excelentes investigadores, pero sin embargo, si no tienen los medios para llegar al insumo que les puede servir para generar un nuevo conocimiento, no van a poder producirlo nunca, por más que tengan promedios 10 en sus carreras, por más que tengan brillantes ideas, el conocimiento científico se genera con conocimiento científico ya hecho. O sea, nadie inventa nada de la nada, por decirlo de alguna forma, sino que siempre hay todo un bagaje de investigaciones atrás. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Como para que entiendan por qué es tan importante para la comunidad científica tener acceso al conocimiento. ¿Y qué pasa? Antes, cuando no existía Internet y cuando vivíamos en el mundo del correo postal y del fax y de recibir un paquete por encomienda y de esperar meses a que nos llegue una carta o una revista que comprábamos en otro país, bueno, esto era común y uno se manejaba con las fuentes en papel y un investigador sabía que se publicaba una revista de su tema en, no sé, México, entonces mandaba a comprar la revista y a los 2 meses llegaba la revista y después tenía un colega en no sé, Inglaterra y le mandaba un correo y bueno, se manejaba todo así. Ahora el mundo es diferente y las fuentes empiezan a estar cada vez más, incluso las que están en papel, empiezan a tener su versión electrónica. Entonces, el acceso que la comunidad científica pide es el acceso a esas fuentes de forma electrónica. Y es un acceso inmediato, porque también lo que les pasa a los investigadores es que el que demora más en acceder es el que menos posibilidades tiene de ascender en su carrera científica. O sea, el mundo de los científicos, digamos, de los investigadores, no es para nada, o sea, es un mundo muy competitivo en el cual para acceder a un trabajo y acceder a financiamiento para sus investigaciones, ellos tienen que demostrar que están como en la novedad y para eso tienen que tener acceso a las publicaciones y al conocimiento producido. Entonces, esto es para decirles que hace 20 años, un poquito más, los investigadores se pusieron de acuerdo en decir, bueno, esto tiene que cambiar, la comunicación tiene que cambiar, el acceso a la información tiene que cambiar, tenemos que generar un movimiento que brinde acceso
gratuito, por lo menos al conocimiento que se produce en el ámbito estatal, en el ámbito público. Si hay una agencia de investigación o si hay una universidad que es pública, que por lo tanto la pagamos todos los ciudadanos y es gratuito, se supone que lo que esa gente que investiga bajo esa institución, lo que produce tiene que también ser público, no es lo mismo un investigador que investiga para una industria farmacéutica privada que un investigador que investiga para el CONICET en un tema relativo a, no sé, ciencias médicas, supóngase. No es lo mismo. Entonces, estos investigadores se juntaron y dijeron, bueno, creemos este movimiento para darle acceso abierto a las publicaciones. Y en esta diapositiva lo que se ve es un poco este sistema que funcionaba antes y que sigue funcionando un poco ahora, que es que las instituciones tienen investigadores que son autores de libros, artículos, revistas y otro tipo de conocimiento, digamos, publicado, y que una vez que está publicado, a mucho de ese conocimiento que publicaron en libros, revistas, etcétera, tienen que volver a pagar después para adquirirlo, porque esas revistas y esos libros están en bases que son pagas. Entonces, ellos publican, pero después ni siquiera pueden ellos mismos acceder, si no es pagando, a lo que publicaron. Entonces, esta es la paradoja a la que se refiere, si en algún momento leen acerca de la paradoja del acceso abierto, tiene que ver con esto, con un sistema que paga doble por un lado paga a los investigadores para que produzcan y por el otro lado después paga para acceder a lo que producieron. Entonces, nada, es un sistema bastante complicado y por eso nace el acceso abierto a fines de los 90 y principios del 2000, y nace con unas declaraciones que los investigadores se proponen hacer como para decir, bueno, sentamos las bases de este movimiento. La primera es esta que ven ahí, la iniciativa de Budapest, porque era una reunión que se estaba dando de investigadores en esta ciudad. Entonces ahí se juntaron y hicieron como esta primer declaración donde hablan del acceso abierto y gratuito y donde firman un montón de académicos y de investigadores importantes y ya sientan como las bases y los precedentes para este movimiento. Después vinieron estas otras dos, que fueron un año después, donde ya se empieza a definir un poco mejor qué es el acceso abierto y sobre todo se empieza a definir cómo se puede lograr el acceso abierto, porque bueno, no es tan sencillo, hay un montón de intereses en el medio, entonces ellos lo que dicen es, bueno, primero, el acceso abierto se refiere a poner en disposición material académico y científico exclusivamente, no un libro de poesía ni un libro de cuentos, sino investigaciones, eso es el acceso abierto, y ponerlo no solamente gratuito, sino libre. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre libre y gratuito, porque no es lo mismo. Y hacerlo para que, como dice en esta definición, cualquier usuario final, individual que accede a Internet pueda leer, pueda descargar, copiar, distribuir, imprimir, bueno, hacer lo que sea con esos textos, siempre y cuando, sin barreras, como dice ahí, financieras, legales o técnicas, siempre y cuando se cite a los autores, o sea, se dé el merecido reconocimiento a los autores de esas publicaciones. Entonces, lo único que pide el acceso abierto a cambio es, yo te comparto el material, lo pongo en internet disponible, ahora vamos a ver de qué formas, y lo único que te pido a vos es bajarlo, descargarlo, imprimirlo, redistribuirlo, hacer copias, hacer lo que quieras, pero cita él o las o los autores que fueron los productores de ese conocimiento.
Entonces, en esas declaraciones lo que hicieron fue mencionar que para estos investigadores, obviamente, y esto no cambió en todo este tiempo, sigue siendo igual, había dos vías para poder lograr este acceso abierto a las publicaciones científicas. Por un lado, ellos lo llamaron la vía verde y por otro lado la vía dorada. La vía verde se refiere a la creación de repositorios digitales. Y ahora vamos a ver qué son los repositorios y qué significa el autoarchivo en repositorios. Y la otra vía es la publicación de revistas científicas y académicas de acceso abierto. Bueno, primero los repositorios digitales, después vamos a ver también la comparación con bibliotecas digitales, vamos a ver que no es lo mismo, que las bibliotecas digitales son anteriores a los repositorios. La verdad es que más o menos nacieron en la misma época, pero hubo muchas bibliotecas digitales que nacieron anteriores a este movimiento. Y un repositorio digital, bueno, como dice acá, hay muchas definiciones, la verdad es que no es que a mí me guste ninguna en particular, lo que ustedes tienen que entender es que es un sistema que está en red, obviamente en la web, en internet, que tiene una colección o varias de objetos digitales, y objetos digitales se les llama en este ámbito a cualquier objeto, o sea, piénsenlo así, como un objeto, una pieza digital. Esa pieza puede ser un archivo de audio, un archivo de video, una imagen, una fotografía, una planilla Excel, un libro publicado, un libro que no está publicado, un artículo, una digitalización de una carta. O sea, un objeto digital es cualquier tipo de fuente digitalizada. A eso se le llama objeto digital y por eso se le pone este nombre como para englobar a cualquier tipo de fuente. Y que se basan los repositorios en una arquitectura abierta y en determinado uso de estándares. Y estos estándares tienen que ver con la forma, digamos, tecnológica que tienen los sistemas, los software en los cuales se montan los repositorios y que sirven para que se intercomuniquen entre sí. Y esto lo vamos a ver ahora en otra diapositiva. Y acá hay algunos tipos de repositorio, como por ejemplo, los más conocidos y los que por ahí nosotros vamos a prestarle atención, van a ser los dos primeros, que son los institucionales y los temáticos. Y después hay otros tipos como los que mencionan acá, huérfanos, especializados, multiinstitucionales, integradores o agregadores de datos de revistas por tipo de documento. Bueno, lo que nos importa a nosotros son los dos primeros y por ahí vamos a ver alguno de datos, que también es algo que está bastante en auge últimamente. Los repositorios institucionales son aquellos repositorios que emanan de una institución en particular. Esa institución puede ser una institución pequeña como un instituto de investigaciones, por ejemplo, o puede ser una institución intermedia como una facultad, o puede ser una institución mayor y más grande como una universidad. Por ejemplo, acá tienen el ejemplo de la Universidad de Buenos Aires, que ustedes saben que alberga diferentes facultades y cada facultad puede tener diferentes institutos. Bueno, hay un repositorio que engloba a toda la universidad. Después tienen el otro ejemplo acá, que es Memoria Académica, que es un repositorio que es exclusivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, este es de una facultad. Y después tienen otro caso extraño, pero que también puede ser, que es el de CONICET, que es un repositorio para todos los investigadores que pertenecen a CONICET. Pero ¿qué pasa? CONICET no es una institución, no es como la UBA o la Facultad de Humanidades de La Plata.
CONICET es una institución, una agencia que lo que hace es financia investigadoras e investigadores que después trabajan en diferentes lugares. O sea, un investigador CONICET, yo por ejemplo, si gano una beca CONICET, puedo ser, digamos, el que me paga es CONICET, pero yo me puedo ir a trabajar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entonces tengo como esa doble dependencia, que eso es lo que le pasa a la mayoría de los investigadores de CONICET, que les paga el CONICET, pero terminan trabajando en otra institución. Entonces, este es un tipo de repositorio particular porque es institucional, pero esas personas que están ahí también pueden pertenecer a otras instituciones. Esos serían todos gratuitos igual, ¿no? Todo lo que vemos, toda esta unidad, todo es gratuito, porque justamente es parte del movimiento de acceso abierto. Y dentro del acceso abierto, todo es gratuito. O sea, no hay nada. Si ustedes acceden a algo, por ejemplo, un repositorio que se llama así, y entran y no es gratuito, no es un repositorio. Es otra cosa, es una base de datos, es una biblioteca digital, pero si es un repositorio, ya la palabra les está diciendo que es de acceso libre y gratuito. Así que sí, Perfecto. todo lo que vamos a ver acá tiene esa característica. Bueno, un ejemplo que vemos acá, que voy a dejarlo para entrar al final, es este que les decía de la UBA, que incluye a las diferentes facultades, institutos que dependen de la UBA. Y como ven acá, esta es la captura de la pantalla de inicio del repositorio y tiene diferentes tipos de documentos, tesis. Las tesis son como el objeto digital estrella en los repositorios porque todas las facultades siempre tienen tesis, o sea, y las tesis son como son trabajos muy valorados porque llevan mucho tiempo de escritura. Las tesis de doctorado pueden llegar a llevar 5 años desde que una persona empieza hasta que termina y publica su tesis, entonces, y son investigaciones originales en general, entonces es un producto o más que un producto, un tipo de fuente muy solicitado por los investigadores y que hasta antes de que existan los repositorios, para consultar una tesis había que ir en persona, o sea, físicamente al lugar en donde esa tesis estaba. Si yo quería consultar una tesis de la Facultad de Río Negro, y tenía que ir a Río Negro, porque encima las tesis por ahí tienen 500 páginas, entonces no es que puedo decirle a alguien, che, hacerle una fotocopia en el kiosquito de la esquina y mandame, no, o sea, son 500 páginas y bueno, era muy complicado, entonces todas estas tesis que están no solamente acá en Argentina, en todo el mundo existen las tesis y se publican muchas porque todas las facultades en general tienen carreras que tienen sus posgrados y que tienen maestrías, doctorados y que tanto para las maestrías como para los doctorados hay que escribir una tesis. Y algunas facultades también tienen tesis de grado, o sea que para recibirte de licenciado, por ejemplo, también tenés que escribir una tesis, entonces se suman a las de posgrado las de grado. Después están las revistas, que obviamente también son bastante comunes, las revistas académicas y científicas, libros y otros tipos de documentos, imágenes y archivos multimedia. Y acá abajo ven, bueno, las cantidades, ¿no?, que tiene el repositorio de la UBA, por lo menos cuando yo hice la captura. Artículos, bueno, un montón, 26.000, libros y documentos también un montón, más de 13.000, tesis también. Bueno, esta es la cantidad, después vamos a entrar y se los voy a mostrar. Esto, los repositorios funcionan, si ustedes entran, como un catálogo. O sea, ustedes van a tener
una cajita de búsqueda, los operadores booleanos, en general van a tener una búsqueda simple, una avanzada, todo lo que vimos de las formas de buscar en buscadores, en catálogos, bueno, eso mismo se va a repetir en los repositorios. Después vieron que yo les dije, dos tipos, y los que nos importan a nosotros son los institucionales, que fueron los que vimos recién, y los temáticos. Los temáticos están buenos porque agrupan publicaciones sobre un tema en particular. Entonces, no importa de qué institución sean, sino que lo que importa es el tema. Y esto está bueno porque si yo soy, por ejemplo, vamos a tomar nuestro ejemplo, estamos estudiando o somos bibliotecarios o estamos estudiando, entonces nos interesan las publicaciones sobre bibliotecología. Bueno, ¿qué hacemos? Queremos buscar algo sobre bibliotecología. ¿A dónde podemos ir para buscar algo sobre bibliotecología? No hay una biblioteca que se ocupe solo de temas de bibliotecología. O si hay, son muy chiquitas, muy súper especializadas. Bueno, entonces, ¿a dónde puedo buscar? Bueno, busco en Google, en un buscador, me meto a buscar o en alguna base de datos, pero paga. No, yo quiero buscar acceso libre y gratuito. Bueno, existe este repositorio temático, que es el primero, que se llama ELIS, que es exclusivo para cargar y almacenar y compartir material de bibliotecología y documentación y también de educación. Entonces uno entra ahí y se va a encontrar con miles y miles de artículos, tesis, revistas, lo que sea, pósters, lo que se les ocurra, ponencias, bueno, incluso este PowerPoint yo podría terminar la clase y subirlo a ese repositorio porque es un PowerPoint que trata sobre un tema de bibliotecología. Entonces está bueno porque no importa de qué país sea, sino que yo sé que ahí voy a encontrar material en italiano, en francés, en inglés, hasta en japonés. O sea, hay material de todos los países que se le puedan ocurrir, en todos los idiomas. Obviamente que para que esté ahí esa información, el autor tiene que ir y subirlo, no es que es algo mágico y que ese repositorio se crea mágicamente. No, o sea, yo soy autora de algún tipo de objeto, producto, publicación sobre bibliotecología, bueno, puedo saber que existe este repositorio y puedo ir y cargar mi material ahí. Y después, como ven ahí, esos son solo algunos ejemplos, hay de un montón de otros temas. Psicología, economía, salud, bueno, hay de medicina, hay un montón de temas. Ahí en el link justo que está acá abajo, hay una lista más grande de repositorios temáticos. Después están los repositorios de datos, que esto es algo que acá, por lo menos en nuestro país, recién está empezando muy tímidamente, que es otro tipo de información, porque en realidad los datos no son información, sino que es como algo anterior a la información. Cuando nosotros antes hablamos de repositorios de publicaciones, nos referimos a material que alguien escribió sobre un tema. Eso que escribió puede ser, en el caso de una tesis, por ejemplo, un material que no está publicado por una editorial, por ejemplo, pero sí que tuvo un aval de alguien. O sea, yo si escribí una tesis en la facultad para recibirme de doctora en ciencias sociales, alguien evaluó esa tesis de alguna forma, hubo jurados, hubo alguien que dijo esta tesis está bien, lo que dijo esta persona está aprobada, la subimos acá. Si es un libro, hubo algún tipo de corrector, de editor, una editorial, alguien que también de alguna forma avaló o corrigió, hizo algún tipo de corrección sobre ese material. En cambio, los datos no es material publicado o que esté escrito, o sea, no es que yo entro acá a este repositorio de datos, supóngase este de Gov,
y voy a encontrar publicaciones. Voy a encontrar datos, por ejemplo, planillas Excel con números. Supónganse que yo hago una encuesta a estudiantes de bibliotecología porque quiero saber a egresados, ¿no? Se me ocurre hacer una encuesta a egresados de bibliotecología de los terciarios de Argentina para ver cómo, si pudieron, no sé, conseguir trabajo en el término de 1 año, 2 años, y en dónde consiguieron trabajo y si las condiciones de trabajo, bueno, quiero investigar eso. Entonces armo una encuesta y esa encuesta supónganse que la armo en, no sé, algún tipo de formulario, la mando y me contestan 200 personas y yo tengo los datos. Tengo una columna que me dice, no sé, género de la persona, masculino, femenino, edad, otro dato, en cada fila un dato, un número. En qué instituto estudió, otro dato. Bueno, esa planilla Excel que yo tengo con datos, yo podría llegar a depositarla en estos repositorios, porque son planillas que acumulan datos en bruto, pero que no fueron, que no se usaron, o sí, por ahí yo los usé para después escribir un informe o algo, pero yo estoy subiendo el dato así, en bruto, digamos, los números. Entonces también tiene validez eso, y mucha validez, porque recolectar o recopilar datos es muy caro. O sea, yo les estoy dando un ejemplo de una encuesta muy simple a estudiantes de bibliotecología o egresados de bibliotecología, pero imagínense un centro de climatología donde todo el tiempo están haciendo mediciones del clima y producto de esas mediciones, todos esos numeritos que van midiendo y no sé, estoy inventando, pero imagínense que tienen una máquina a donde va a parar todo eso en archivos y se van acumulando archivos de todos los días, todas las horas continuas, están grabando información sobre el clima en Buenos Aires. Bueno, ese cúmulo de datos puede servirle a alguien para hacer algún tipo de investigación y lograr tener esos datos no es tan simple. Si yo no trabajo por ahí en ese instituto que recopila esos datos, no tengo acceso. En cambio, teniendo este tipo de repositorios y yo pudiendo subir a este repositorio esas planillas o esos conjuntos de datos en el formato que sea, le estoy permitiendo a otras personas que puedan utilizar esos datos para algún tipo de investigación que quieran hacer. Esto es así a grandes rasgos. Voy a pasar esto por alto para que no se nos haga muy tarde y les voy a ir a mostrar directamente los repositorios. Vamos a navegarlos. Si quieren, mientras tanto, hacerme alguna pregunta de lo que vimos hasta acá, los escucho. ¿Ninguna pregunta? No, yo por ahora lo entendí todo. Bueno. Yo, profesora, quería preguntar si el repositorio ELIS, sí. lo vamos a tener que usar en el futuro para la materia. En realidad está bueno que lo tengan presente porque lo pueden llegar a usar para cualquier materia si tienen que buscar información sobre algún tema. Por ahí hay muchos de los artículos que yo pongo en la bibliografía que están en este repositorio. Por ahí ustedes no se dan cuenta y hacen clic y entran y qué sé yo, no se fijan en dónde está ese artículo. Eso, ¿cómo lo podemos saber cuando nos das el link? Ahora creo que tengo acá la clase abierta, a ver si justo en esta clase hay algún
A ver, sí, miren, justo el que es uno de los artículos que yo publiqué. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, vieron, yo en esta clase les puse justo para consultar un artículo que yo escribí hace un montón de años, ya en el 2012, en un boletín de Abgra. Y como fue en un boletín electrónico, que ese boletín, vaya a saber uno a dónde quedó, Abgra cambió de gestión, migró las páginas, qué sé yo, pero yo tenía el artículo y lo subí a Elis. Entonces, si ustedes hacen clic acá en la dirección, yo me doy cuenta porque leo las URL y yo ya las conozco. Entonces, yo leo, por ejemplo, acá que dice eprints.rclicks y yo sé que eso es Elis. Porque Claro, pero yo eso preguntaba si en realidad no tendría que decir www.elis. Y podría ser así la URL, pero no es así. Porque si ustedes siempre van a tener así prints. no, puede ser cualquier tipo, miren, ahora, por ejemplo, o sea, puede ser cualquier URL porque eso es como muy... Esto quedó, yo les cuento, quedó así, prints, porque usaban un software, ven que dice acá, que se llama ePrints. Entonces cometieron el error de a la URL del repositorio dejarle el nombre del software en vez del nombre del repositorio. Bueno, nada. Claro. Esto pasó porque, qué sé yo, porque existe hace 1000 años y antes, no sé, no se pensaban algunas cosas y le quedó esta URL. Pero si ustedes buscan repositorio Elis en Google, le dan clic a buscar, el primer resultado es el repositorio. Y ahí entran, vamos a chusmearlo un poco. Ven, es del 2003. Así que imagínense, o sea, es un montón para este tipo de repositorios que exista desde el 2003, es como, nada, 2 vidas enteras, porque las páginas, los sitios estos digitales cambian mucho. Incluso, bueno, la página quedó acá con el 15 aniversario, que fue en el 2018 y ya estamos en 2021 y bueno, no le cambiaron no tendrían alguien que les actualice la página. Bueno, no importa. Lo importante es que cuando ustedes entran, por ahí dicen, uy, pero esto está en inglés, no entiendo nada. Bueno, no importa. Algunas páginas están en inglés, pero lo importante es que uno puede navegar y en general es bastante fácil. Siempre el search en cualquier página es buscar. El browse es como la forma de buscar, pero por navegación. Entonces pueden entrar acá, por ejemplo, search. Y yo quería buscar este artículo que yo les puse acá en la bibliografía, que es este que yo publiqué en este boletín. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, acceso abierto y Argentina para buscar, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo documento, título, si quiero buscar por título, por autor, en el resumen en inglés, por fecha, por palabra clave. Bueno, yo como sé que está en el título, voy a poner acá en título, voy a poner acceso abierto y Argentina. Y ahí voy a buscar. Y ahí me trajo 13 resultados. Esto quiere decir que me buscó solo en el título, no es que me buscó el tema. Yo le puse que me busque documentos que en el título figure la palabra acceso, abierto y Argentina. Bueno, ahí vemos este primero que es de Natalia Picotto y Antonella en una revista de acá de La Plata, que es del año 2021, renuevito. Bueno, después tenemos otro acá, otra revista de acá de Argentina del 2020.
Viviana Martinovich, bueno, sigo buscando y voy viendo acá todos los artículos y acá por ejemplo me encuentro con este que yo les puse, el acceso abierto en Argentina en el boletín Piripipi. Entonces yo puedo hacer clic acá en el título o en el iconito, lo mismo. Y acá me trae como más información, bueno, el resumen en inglés, en español y algunos datos más, palabras clave, me dice que es un artículo de una revista o de una publicación periódica, en este caso un boletín, me dice como algunas fechas y acá dice PDF descargar. Entonces si yo hago clic acá, me descargo ese documento. Y así con todo lo que busco en este repositorio. Acá, ven, accedí a este documento que yo les puse como bibliografía. Si ustedes desde la clase hacen clic acá, les va a llevar al mismo lugar. Yo estoy remitiendo al artículo que está en ELIS, porque yo lo tengo ahí, no está en otro lugar. Y eso es lo bueno de tener un repositorio con esta temática. Que los que nos dedicamos por ahí a escribir, podemos subir el material acá. Entonces, volviendo acá a la búsqueda, a ver dónde quedó. No, acá. Supónganse que ustedes están buscando otro material, no sé. Volviendo al tema de la anterior clase, la anterior a la de acceso abierto, que era sobre el libro electrónico, ustedes podrían haber entrado acá y haber puesto libro electrónico y buscar acá a ver qué hay. Yo lo estoy poniendo de nuevo en título. Bueno, me trae 53 resultados que tienen en el título la palabra libro electrónico. Entonces empiezo a ver estudios sobre la percepción del libro electrónico. Bueno, sigo bajando. Libros electrónicos y lectura digital. Digo, bueno, este me interesa. Ven que es mucho más, si uno conoce las fuentes, es mucho más práctico y más fácil. Supónganse esta tarea que yo les di, bueno, busquen un artículo del libro electrónico para comentar. Y por ahí en Google les sale cualquier cosa. En cambio, ustedes ya saben que esta fuente, este repositorio, tiene publicaciones de todo tipo sobre bibliotecología, entran acá y hacen la búsqueda acá. Entonces, por ejemplo, este artículo que parece interesante, libros electrónicos y lectura digital, es del 2018, está publicado en esta revista Palabra Clave, le doy clic acá. Y me puedo descargar el artículo. Así que esto, bueno, ténganlo en cuenta, anótenselo y recuérdenlo porque lo van a usar. Por ahí ningún profe les dice entren al repositorio ELIS a buscar, pero si los mandan a buscar información sobre algún tema de bibliotecología, saben que pueden entrar ahí y buscar. Y en el caso de los institucionales, por ejemplo, este que les mostraba de la UBA, bueno, entrando acá me pone, por ejemplo, cuáles son las instituciones que aportan de la UBA, entonces están todas las facultades, agronomía, arquitectura, bueno, todas las facultades, el CBC, el Colegio Nacional, el Pellegrini, un instituto de historia y el rectorado. Todas estas son como diferentes instituciones dentro de la UBA que están aportando publicaciones al repositorio. Entonces yo puedo entrar acá y navegar por tipo de documento o hacer una búsqueda acá. Supónganse que voy a hacer la misma búsqueda. Pongo acceso abierto Argentina. Y vamos a poner en título.
sé si está buscando o hay algo que falla. A ver. Como que no estaría respondiendo. A ver, ahí sí. Voy a ir a la búsqueda avanzada. Puede fallar a veces. Puede ser que no funcione algún tipo de búsqueda, a veces pasa. Bueno, por ejemplo, acá búsqueda avanzada puedo combinar, ven, acá están los operadores, como les decía, el AND, el OR y el NOT sería este. Entonces puedo buscar acceso abierto en el campo de título y Argentina también en el campo de título y le doy clic a buscar. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ya que estén en estos repositorios, como dijo Sofía, es que ya son libres y de acceso, lo único que tenemos que hacer es citarlos, si los usamos. Exactamente, sí. O sea, se pueden usar en la forma en que sea. Lo único que se pide, por supuesto, siempre es incluso, digo, material que esté acá o que esté en cualquier lado, y ustedes tienen que saber que si usan algo para escribir o lo que sea, tienen que citarlo. ¿Los autores tienen forma de saber si los usamos? No, por ahí entrando al repositorio, sí haciendo una búsqueda después. Está buena tu pregunta. Ahora te lo voy a mostrar, se los voy a mostrar. No sé por qué está andando como medio mal. No me está como devolviendo ningún resultado y yo sé que tiene que traer algún resultado sobre este tema, pero bueno, lo voy a dejar ahí y te voy a responder la pregunta. Si entras a Google Académico, yo por ejemplo que tengo un perfil de autor en Google Académico, Sí. Eso es algo que cada autor se puede generar. Y lo bueno de Google Académico es que vos como autor te generas un perfil y te asocia todo lo que vos publicaste o tenés escrito y está en algún lugar, te lo muestra en este perfil y te dice si hubo citas de ese material y cuántas citas hubo. Ah, mira. Pero vos te tenés que hacer el perfil. O sea, yo, por ejemplo, para que Google me haga este trabajo de ponerme la cita, yo tuve que entrar a Google Académico, generarme el perfil, poner la foto, poner a qué institución pertenezco. Que no es la cuenta de Google, es un perfil aparte. Es un perfil aparte. Vos usás tu cuenta de Google. Por ejemplo, yo uso mi Gmail, entro, estoy logueada con mi Gmail acá, pero después tengo que ir a Google Académico y hacerme un perfil. Es como si fuera a hacerte un perfil en una red social o en otro lugar. Claro. Completás algunos datos, como yo completé acá, puse, bueno, este número que es un código, la institución donde trabajo, algunos temas, y ya Google solo me hace la búsqueda de a ver lo que yo tengo publicado. Y me lo pone acá, todo ordenadito, es fantástico. Y acá debería estar el artículo que estuvimos viendo, que es este, ¿ven? El acceso abierto en Argentina en el boletín de ABGRA del 2012, me pone que está citado por 9 personas. Entonces yo sé que hay 9 otras personas que citaron ese artículo mío. Si yo hago clic acá, puedo ver quiénes fueron y en qué páginas está esa cita. Es más, me estoy enterando acá que, no sé, alguien de no sé dónde, que está en inglés, o sea, eso, que está buenísimo para, bueno, uno en general no lo hace, yo menos porque no me dedico a la investigación y a publicar, pero la gente que se dedica por ahí a investigar, lo que quiere cuando publica algo es que obviamente ese artículo o ese libro, lo que sea, alguien lo use y lo use para citarlo y genere otro conocimiento. Entonces
está bueno hacerse estos perfiles o sobre todo si uno trabaja en una biblioteca especializada y trabaja con usuarios que son investigadores, está bueno contarles que existe este recurso y que lo pueden usar para esto. Por ejemplo, no sé, alguien se me ocurre, vamos a buscar a ver si Paenza tiene perfil en Google académico. Adrián es, no me sale el nombre. Sí, Adrián. Paenza, me parece que no tiene. Muy mal, Paenza. A ver, otro investigador. Vamos a poner, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, ahora por supuesto que no me va a salir el nombre de ningún nadie conocido. Voy a poner a alguien que yo conozco que es de las facultades sociales de la UBA y que creo que tiene, bueno, por ejemplo, Julián Rebón, yo sé que es un profesor de la UBA, que es un investigador, ven que es investigador del CONICET, y él se creó un perfil. Entonces, si yo entro a su perfil, él tiene, ven, miren, este que es un libro, tiene 298 citas. El que le sigue, que también es un libro, tiene 195 citas. Bueno, y así este investigador puede entrar acá y puede ver quién lo citó, quién citó su trabajo. Y en dónde está, porque todo esto obviamente está en acceso abierto. Así que esto por ahí después, lo del perfil de autor lo vemos más adelante. Bueno, acá no sé qué pasó, pero el repositorio de la UBA no me trajo nada y yo sé que hay material sobre acceso abierto. Supongo que no debe estar funcionando bien la página, que eso a veces pasa. Voy a intentar hacer una búsqueda por acá. Por acá, voy a ir a revistas. ¿Alguna pregunta sobre esto que vimos? Sí, esto de los repositorios de datos. Sí. No me quedó muy claro bien qué puedo encontrar ahí. Bueno, ahora entramos y te muestro. Estaba tratando de buscar para no volver a preguntar, buscando en la clase, pero no puedo encontrar así. Ahora entramos a uno. Bueno, ahí está. Ahí me trajo acceso abierto. En el de la UBA puse libros, creo que puse 28 documentos. Entonces me trae acceso abierto como paradigma. Bueno, uno en inglés. Mi jefe, Martín Unzué es mi jefe. Bueno, y acá ven, hola, ¿qué tal? Uno de los artículos que publiqué hace 200.000 años, que aparece acá. Por eso yo les decía que sabía que tenía que haber, porque como este artículo, ¿por qué aparece acá este artículo? Porque yo lo publiqué en esta revista, Información, Cultura y Sociedad, que es una revista que edita el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tiene esta revista que se dedica a temas de bibliotecología, de cultura. Entonces yo sabía que tenía que aparecer este artículo porque yo había publicado ahí, porque es una revista de acceso abierto. Entonces, bueno, yo puedo acceder por acá, o si entro al repositorio, por ejemplo, de Filosofía y Letras, que la facultad, que estábamos viendo, es el repositorio de la UBA. Pero si yo entro al de Filosofía y Letras, también debería buscar, acá debería poner acceso abierto, y también debería llegar al mismo artículo, porque ese artículo está en una revista, ven acá está, es este. Llegó a lo mismo.
Y esto que esté acá y que esté en el de la uva, después lo vamos a ver en la próxima clase, pero es lo que yo les decía al principio de esto, de esta característica que tienen los repositorios de trabajar con tecnología que permiten la interconexión. No es que este artículo esté, el PDF acá, esté en la uva, no, en realidad está en un solo lugar alojado. Y como los sistemas se intercomunican entre ellos por la tecnología que usan, yo lo puedo recuperar tanto si entro al repositorio de Filosofía y Letras de la UBA como si entro al de la UBA. ¿Se entiende? De hecho, se los voy a mostrar. Si yo acá, que volví al de la UBA, hago clic en el PDF, van a ver que el PDF en realidad está alojado en el de Filosofía y Letras. Debería estar ahí. Igual está, no sé si es mi conexión o qué, pero está como todo muy lento. Bueno, no quise ser autorreferencial con la búsqueda. Perdonen, no me gusta hacer esto, pero bueno, no sé por qué, cómo llegamos acá. Bueno, ahí ven que si ustedes ven el lugar en donde está, no sé si se llega a ver ahí, pero remite a filo.uva.ar. Todo esto obviamente yo porque estoy acostumbrada y trabajo todos los días con estas páginas y ya esto, veo una URL y ya sé de dónde es y ya la conozco. Ustedes tienen que empezar también a poder leer esto y entender cuando están buscando algo en internet y cuando recuperan algo, entender de dónde sale eso que están recuperando, en dónde está alojado, porque eso es un buen ejercicio. Y yendo a la pregunta del repositorio de datos, a ver, quería mostrarles el de el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, tiene este. Se llama Dacitar y dice, es un portal que permite de forma centralizada buscar y acceder a todos los conjuntos de datos primarios de investigación disponibles en acceso abierto a través de repositorios. Bueno, no importa eso, después lo vamos a ver porque dice repositorios que integran. Bueno, después vamos a ver esto que es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, pero bueno, acá ven que hay en este repositorio 379 conjuntos de datos. Entonces, si yo hago clic acá, voy a poder navegar en estos conjuntos de datos y ver, por ejemplo, a ver alguno que más o menos podamos entender. A ver el primero. Los autores del 2021, adaptación de una escala para evaluar contacto entre ciudadanos de distinta clase social del Gran Córdoba. Entonces voy a entrar a ver de qué se trata. Este conjunto de datos. Set de datos es como conjunto de datos. Bueno, me dice, ven que el tipo de formato está como en un zip. Entonces yo le pongo acá acceder. Y ven que en realidad desde la página dacitar.mincit, esto es, volvemos al mismo ejemplo de antes de los sistemas interconectados, cuando yo le pongo acceder me reenvía a la página rdu.unc, que es la Universidad de Córdoba, porque este registro en realidad es de un investigador de Córdoba y lo publicó el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba. Después esta página como que lo colecta para su página, pero
el original está acá. Y ahí yo veo acá, ver, abrir, y me pone como la base general, como dice acá, la base en zip. A ver si puedo, bueno, ahí me está mostrando que me la descargó acá. Voy a abrir el zip para mostrarles. Y ahí ven, en el zip hay una base general, .sps, otra .dat. Bueno, todos estos .dat, .sps son archivos que necesitan como de un software especial para ser leídos. Yo no tengo ese software, entonces no los voy a poder abrir. Pero, por ejemplo, hay dos documentos en Word que seguramente, voy a abrir ese, me hablan de algo de esta investigación, como dice material complementario, seguramente es alguna instrucción para leer los datos, porque los datos están, son números o datos así, letras, entonces tengo que tener algún tipo de instructivo para poder entenderlos. Bueno, ven acá, por lo que veo, es como la encuesta, una encuesta que seguramente los resultados de esa encuesta es lo que tenemos en los otros archivos. Y toda una explicación, entrevistas, bueno, me explica cómo esta gente, estos investigadores, hicieron la recolección de los datos. Yo ahora justo este ejemplo que abrí no lo puedo abrir y no se los puedo mostrar, pero a ver si rápidamente intento abrir otro registro, a ver si está en Excel y lo podemos ver, se pueden dar cuenta bien. A ver, análisis del uso del territorio, a ver este. Este, por ejemplo, es de La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Entonces ven, otra vez hago clic y me lleva al repositorio de La Plata. Y acá descarga otro que está en zip, porque deben ser varios archivos. Y acá me descargó el zip. Bueno, son millones de archivos y ninguno, por supuesto, en un formato que... Es lo que les decía antes, todos estos datos, por ahí los investigadores usan un software en particular para tratarlos, sobre todo si son datos geológicos, datos que tienen que ver con el clima, con, no sé, antropología, o bueno, esto mismo, el ejemplo que vimos anterior, que es de algo de ciencias sociales, que ellos también usan un software particular. Entonces, las características de lectura, uno ve así, dice, no entiendo nada, ¿qué es esto? Bueno, el investigador que trabaja con estos temas seguramente va a tener el software y va a poder abrirlo y leerlo. No sé quién me preguntó, quién me hizo la pregunta del repositorio de datos, si se entiende entonces qué tipo de material hay en un repositorio de datos y cómo, por más que no pudimos abrir ninguno, pero bueno, más o menos cómo... Ah, miren. ¿Quién me preguntó del otro lado? Belén, Belén. más o menos orientando. Bueno, ves, por ejemplo, acá entré a otro registro, biocultural, piripipi, y este me parece que está en Excel, por lo que vi. Este también es de Córdoba. Y acá sí, buenísimo. Ven, MP4, o sea, puede estar en diferentes archivos. Yo voy a abrir este que está XLSX, es un Excel. O CSV también es un Excel. Y acá me lo descargo. Esto es lo que les propongo. La única forma de terminar de entenderlo bien es que después ustedes se metan y hagan búsquedas y miren. Es la mejor forma, por eso es que la práctica es súper necesaria. Bueno, ven acá está el archivo que descargué y esto es lo que yo les decía, son datos, no son publicaciones, no es algo escrito, es
una columna que tiene un código, otra columna que tiene otro código, y cada una de estas columnas significa algo. Algunas las puedo entender, bueno, día, mes, entiendo que será por ahí el día, el mes en que se recopiló la información, la hora, ven, temperatura, bueno, la clase se ve que esto es algún tipo de observación de algún animal, ave, especie y cantidad de individuos, bueno. Estos datos a simple vista sí, uno, ¿qué puede hacer con esto? No puede hacer nada, pero un investigador capaz dice, bueno, estos investigaron en esta, no sé, esta especie en tal laguna y bueno, se dieron cuenta que no sé, la estudiaron durante tantos meses, a tales temperaturas y encontraron, bueno, y pueden sacar conclusiones y pueden llegar a escribir algo teniendo en cuenta estos datos, ¿se entiende? Entonces, la publicación o el compartir estos datos de forma pública es súper importante porque capaz el investigador que hizo esta recolección le llevó 2 años tener esta planilla que tiene, si yo voy hasta el final, no les miento, tiene 2.330 filas. Entonces por ahí es una recolección, bueno, acá por lo que veo es todo del 2018, pero hay observaciones que implican años de estar observando y tomando datos, entonces es un trabajo que lleva mucho tiempo y que obviamente estamos pagando, el Estado le paga a esta persona, a este investigador para que haga esto. Entonces si esa persona comparte eso que hizo, puede evitar que por ahí otra persona tenga que volver a hacer la misma observación porque ya está hecha. Ya hay alguien que la hizo y entonces puede venir otro y puede, sobre la observación ya hecha, la encuesta realizada, etcétera, etcétera, puede llegar a generar un nuevo conocimiento. Esto es más o menos como la lógica del acceso abierto y de por qué compartir no solo las publicaciones, sino los datos incluso. Bueno, yo les propongo que se metan en la clase y chusmeen algunos de estos repositorios, de estos ejemplos. Después yo voy a subir el PowerPoint, entonces ahí tienen están los nombres con los ejemplos para que los vean. Y bueno, que entren y que hagan búsquedas, que esa es como la mejor forma de aprender qué tiene cada uno, cuál es la lógica de búsqueda, cómo comparten los datos, etcétera, etcétera. Si no tienen ninguna pregunta más, los dejo, sé que tienen otra clase creo después, así que no los quiero demorar. Bueno, yo me voy porque así hago un tentempié en el Una medio. pausita, por supuesto. Bueno, gracias por estar del otro lado y por la atención. No, a gracias Cristina, a vos vos. no te anoté, Cristina. Gracias. Tengo que tomar lista porque si no después me olvido. Bueno, no, ya se te fueron todos. No, pero había tomado al principio, pero como Cristina creo que entró más tarde, no la tenía. Estaba re segura que era 6:30, no se preocupe. No te preocupes. Chao, Bueno, chicas. gracias. Nos vemos. Chau, chau.